eres Helen. Yo soy Cristina. Bienvenidos a una tarde apocalíptica con vinculante. Además, apocalíptica de verdad, porque qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, para los que no lo saben, bueno, casi nadie, nosotros solemos grabar los domingos los podcasts por la tarde, pero obviamente debido a la situación meteorológica de ayer era inviable, entonces lo estamos grabando el lunes, porque ayer entre la lluvia, el viento, que era una locura, las calles inundadas en Sevilla, los coches llenos de ramas, los árboles por ahí partidos, las palmeras, o sea, que era Sí. un atentado contra la vida salir. Absolutamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a calmarnos. Bueno, capítulo 5. Hoy vamos a hablar sobre síndromes psicológicos curiosos, extraños, que son poco comunes y que la gente no suele conocer, ¿no? Sí, creo que antes de empezar a hablar de ello es importante crear como una fase. Entonces me gustaría que nos paráramos un poquito a diferenciar como ciertos conceptos, ¿no? Vale. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un síndrome y un trastorno? Vale, claro, un síndrome sería como este conjunto de síntomas, ¿no? Que se engloban o se encuadran dentro de un cuadro clínico específico y que no tienen por qué alterar la salud de la persona. Y sin embargo, un trastorno sí que por una parte altera la salud de la persona y además tiene como otros excluyentes, ¿no? El que no haya estado en contacto con la droga o que esa enfermedad no se explique por consumo de sustancias, que haya estado durante más estable en el tiempo, ¿no? Creo que sería como la diferencia. Pero en estos síndromes que vamos a hablar aquí, Sí. hay otro concepto yo creo que es importante, que es el concepto del delirio. Sí, porque además es una característica como muy común entre todos los que vamos a hablar. El delirio se caracteriza por ser una creencia errónea, ¿vale? O equivocada, muy rígida, que no da lugar a reestructurar, es decir, no da lugar a intentar mediante el razonamiento lógico que esa creencia disminuya o se altere o cambie, en el que la persona no es capaz de ver ni entender que lo que está viviendo es totalmente irreal, con lo cual una intervención mientras una persona tiene un delirio, por ejemplo, es algo totalmente inviable, que creo que es una de las características que lo diferencia, por ejemplo, de una alucinación. Vale. Porque las personas que tienen alucinaciones sí son conscientes de que hay algo que va mal, hay algo raro. Son más conscientes. Son como más conscientes de que algo no va bien. Entonces, con ellos sí puedes tú intentar pues hacerles ver tal, porque por ejemplo, imagínate, pues si tiene una alucinación y que acompaña a la urgencia para que lo atiendan y puedan dar el tratamiento necesario. Es mucho más fácil llevar a una persona que está teniendo alucinaciones. Es más, hay gente que va por su propio pie que un delirio, porque un delirio, claro, estamos hablando de que es totalmente inviable hacerles ver, ¿vale? Otra característica que tiene es que el origen es totalmente patológico, es decir, no se puede explicar por algo social ni educativo, ni está influido en nada de eso. Que en las alucinaciones, por ejemplo, sí se puede dar el caso. En el delirio, si, por ejemplo, yo tengo el delirio de ser Napoleón, no hay nada en mi entorno que me haya sugestionado a ello. Pero no hay una influencia social, ¿no? Claro, por ejemplo, sí que es verdad que las alucinaciones auditivas, dependiendo del sitio en el que se den a nivel cultural, se tienen de un tipo o de otro, porque hay una influencia totalmente cultural. En este caso, en los delirios no. Vale, como que el contexto tiene mucho más peso en las alucinaciones que los delirios, ¿no? Vale, sí. vale. Entonces, eso sería como un poco... Vale, bien. Yo creo que como introducción, ¿no? Un poco aclarar cuáles son estos conceptos de síndrome, trastorno y delirio, está bien para contar lo que vamos a contar. Vamos a empezar por un síndrome que se llama el síndrome de Capgras. Ay, bueno, perdón. Pues se me ha olvidado comentar algo que creo que también es importante, y es el hecho de que, aunque nosotros vamos a hablar de una serie de características o una serie de síndromes, la realidad es que a día de hoy no hay un 100% aceptado que estos sean síndromes. Es decir, tú te encuentras dentro de la psicología que hay algunas corrientes o algunos expertos que a lo mejor, por ejemplo, el síndrome de Capgras, que lo has dicho y me he acordado. El síndrome de Capgras, por ejemplo, hay gente que sí lo considera, especialistas que sí lo consideran un síndrome, pero otros lo consideran como una consecuencia de un trastorno base. Es decir, que a nivel teórico 100% no se sabe ni el origen, si es orgánico, que puede ser de muchos de ellos, ni si son primarios o son secundarios. Entonces, bueno, obviamente no nos vamos a meter en todo el tema teórico, porque además no es algo que
o sea, la psicología es un mundo tan grande que hay miles de teorías y de expertos, pero bueno, que creo que es importante dejar claro que vamos un poquillo como a dejar eso de lado. Sí, y que estos síndromes pueden al final también ser como una... Sí. Venga, Nunca lo sacamos. Vamos a sacar el warning, venga. Claro, que estos síndromes pueden ser también como una consecuencia de un trastorno base primario. Es que no lo sabemos. Entonces, como no hay 100% algo claro, como que lo dejamos en el aire. No entramos, pero es algo que, bueno... Vamos a describir solamente una serie de síntomas. Sí, muy interesante. De síndromes. Vale, y ahora sí, volviendo, perdón, al síndrome de Capgras. Vamos al síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras está muy relacionado o tiene una característica común con el síndrome de Fregoli, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poco cuáles son estos. Pero la característica común es que tanto en el síndrome de Capgras como en el de Fregoli, la creencia mía es de que la persona con la que estoy hablando no es quien dice ser, ¿no? Total, es más, en el síndrome de Capgras la característica principal es que tú piensas que la persona que tienes delante, que suelen ser familiares, médicos, quien sea, ¿no? Pero de tu entorno es un doble y que él de verdad está secuestrado. Entonces, claro, es como, por ejemplo, aquí sería, aunque Ale hable como Ale, se mueva como Ale, tenga el tono de voz de Ale, huela como suele oler Ale, o vista como suele vestir, o sepa toda la información que puede saber de mí, ¿vale? Por ser amigo y compañero, la realidad es que esto es un doble y que el verdadero Ale está en algún lugar, que además suelen ser subterráneos y tal, secuestrado, esperando a rescatarlo, Claro, ¿no? Sí. Increíble. Y además se suele tener como esta idea de este doble viene a mí aquí para algo, o para hacerme daño, para sacar mi información, o por algo raro. Claro, y por otro lado está el síndrome de Fregoli, que básicamente en lo que se basa es que la persona con la que yo estoy hablando no es la persona que dice ser, y no porque haya sido sustituido por un doble, sino por otra persona. Es decir, si yo hablo con Cristina, en verdad es mi madre que se ha disfrazado de Cristina y es idéntica a Cristina, se comporta como Cristina, pero no es Cristina. Además, yo creo también que era el hecho de, creo recordar, si mal no recuerdo, que el de Fregoli era que como que una persona se disfraza de varias. Claro, porque me está o persiguiendo o quiere que haga algo malo, entonces como, vale, pues mi enfermera o enfermero es mi madre, yo qué sé, y mi profesora y mi tal, pero es una misma persona como, o una o dos, dependiendo del delirio, no sé, que tenga esa persona, porque esto es muy particular, pero la realidad es que se disfraza. Sí. Y que pero todo el rato. Una misma persona la claro. que va en Capgras es como papeles. Son dobles. Claro. Y los verdaderos están pues secuestrados. Y en el de Fregoli es una misma persona que va disfrazándose de varias y va realizando diferentes papeles, ¿no? Que es curioso porque el síndrome de Fregoli tiene su origen en Leopoldo Fregoli, que era un transformista, actor de teatro del siglo XIX-XX, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, que era como muy conocido por transformarse en diferentes personajes. Sí, además creo que tenía un tiempo récord, ¿no? Era capaz de transformarse en 1 minuto, 2 minutos, como en 40 o 60 personajes. Creo yo recordar que... Pero bueno, recordemos que yo hay veces que hay ciertas cosas, pero creo que sí. Pero sí, puede ser. Bueno, eso, Fíjate, sí. Ay, nada, porque hablando de esto, creo que otro término que tendríamos que añadir es la prosopagnosia. Por ejemplo, para diferenciarlo, la prosopagnosia es el no reconocer las caras, pero ese sí tiene un origen neurológico, hay una alteración neurológica. Y de hecho, hay una zona concreta que está al lado del lóbulo temporal que incluye esto, como la dificultad en reconocer. Claro, sin embargo, esas personas sí son conscientes de que son, es decir, yo por ejemplo no te reconozco en la cara quién eres, pero yo te escucho y te veo moverte y sabes información sobre mí y entonces yo como que sí consigo situarte. Claro, como que sí te identifico, por eso, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, un famoso que tiene esto es DiCaprio. ¿Sí? DiCaprio tiene prosopagnosia. Es curioso. Sí. Que lo que estábamos diciendo, en cuanto al síndrome de Capgras y Fregoli, hay como una especie de... Una de las explicaciones que dieron, que de nuevo no vamos a generalizar aquí, y estos síndromes, la causa puede ser X o Y, hay componentes paranoides, hay tal,
Pero bueno, una de las razones que dieron era como esta necesidad de odiar sin sentimiento de culpa, ¿no? Si yo odio a mi madre, según el síndrome de Capgras, es un doble, yo no Entonces, estoy al doble odiando. sí puedo odiarle, ¿no? Claro, yo no estoy Vale. odiando a mi madre. Estoy odiando a un doble de mi madre porque mi verdadera madre, la buena, está encerrada. Vale. Entonces como que me descargo ese sentimiento de culpa, ¿sabes? Y creo que eso es interesante. Otro síndrome. Vamos al síndrome de Cotard. El de creer que estás muerto. Sí. Me encanta. Síndrome de Sí. Cotard. Uf, ese es un síndrome súper curioso. Jules Cotard fue un doctor que fue el primero que habló de este síndrome. Y él decía que, bueno, como que le llegaron varios pacientes, en concreto hubo una paciente que le llamó mucho la atención, que decía que le salía humo negro Sí, de por su boca. por la boca, por los oídos y por la nariz. Y los ojos también. Sí, sí, Porque estaba muerta por dentro, sí, ¿no? sí, porque decía que su corazón había dejado de latir Ahí va. y que sus venas ya no circulaba sangre. Claro, se Que estaba por sus como venas, evaporando. claro. Y este médico hablaba sobre que era como la depresión multiplicada por 10. Pero después se investigó que era también como una disociación de sí mismo, una negación. Claro, yo creo absoluta. que es el concepto más amplio, ¿no? De la Claro, negación es como a ti mismo. niego absolutamente. Claro, pero incluso yo he leído sobre, ya no solo es el hecho de creer que estás muerto por dentro, sino, por ejemplo, no tengo hígado o me ha desaparecido los riñones y aunque yo sigo viviendo y aunque sigo yendo al baño, yo ya no los tengo y además es totalmente 100%. Una creencia súper rígida, ¿no? Súper rígida. Que creo que bueno, que una de las cosas que deberíamos diferenciarlo aquí es, por ejemplo, con la hipocondría. Claro, porque hay mucha gente que puede confundir como es una especie de hipocondría, pero no. Claro, Tiene no que tiene ver- nada que ver. Al final la hipocondría, la sintomatología que suele tener son enfermedades y son síntomas concretos en órganos concretos y que lo que buscan es como en la medicina, ¿no? Pruebas médicas que es verdad que no suelen ser suficientes, pero que no tienen este toque totalmente de fantasía. Claro. De no tengo órganos, estoy muerto por dentro, Ujú, ujú. no tengo sangre circulando, Claro. que creo yo que es como la gran diferencia, ¿no? Ujú. Hubo otro caso de síndrome de Cotard de una anciana Ujú. que decía que ella estaba ya muerta, que ella sabía. De hecho, de ahí sale un libro que es ese de ahí, que era el de Doctor, no me engañe, sé que estoy muerta. Es decir, así que por favor, entiérreme en mi ataúd y Que me dejen ya tranquila, por favor. ya sé que estoy muerta. Ya por favor. está. Solo falta que os deis cuenta vosotros. Sí, pero bueno, que es curioso. Porque además, Bueno, eso tiene una carga de sufrimiento muy grande, Sí, porque al muy final grande. este síndrome además concreto, porque todos en general lo tienen, pero tiene unos niveles de ansiedad increíbles, porque yo recuerdo que cuando yo estuve en plan leyendo sobre el tema y tal, una de las características eran que piensan que son inmortales y que no van a morir. claro, Estoy muerta y esta carga de sufrimiento y ansiedad que yo siento es lo que me queda porque no me voy a morir jamás. claro. O me faltan órganos y eso no ha provocado mi muerte y al ser inmortal, esta carga de sufrimiento es todo lo que voy a tener. Por eso Es hay esta eterno. carga de angustia y de malestar tan grande. Ujú. No solo es por el síndrome en sí o el delirio, sino también es lo que eso conlleva. Claro. Claro, porque además, si nos ponemos a analizar un poco este trastorno, o este síndrome, Este perdón, síndrome. hay como una disociación tan grande, ¿no? De me estoy pudriendo por dentro, me estoy dejando de existir, ¿no? O una negación de sí mismo como conciencia del cuerpo, como tal, que entiendo que, claro, que eso a nivel de sufrimiento tiene que ser increíble. Ya que has mencionado lo de los hipocondrías y con el tema de hospitales y tal, Ujú. hay un síndrome que es el de Munchausen. El Que de tiene mucho que ver con hospitales, Claro, con... creo que aquí también hay que hablar de dos tipos. Está ¿Vale? el Munchausen y el Munchausen por poderes. Vale, aclaración. El Munchausen es lo que ahora se conoce como síndrome facticio. Trastorno. Trastorno facticio. Facticio.
Vale. Ahora es como lo que se conoce como trastorno facticio en caso de Munchausen y trastorno facticio impuesto a otro cuando es por poderes. Cuando es por poderes. Venga. Pero bueno, habla un poco de lo que es el síndrome de Munchausen. Bueno, el síndrome de Munchausen, una de las características que tiene, ¿no? Es la necesidad de atención médica. Entonces me provoco daños, ¿vale?, para que me puedan atender médicamente. Ajá. Y pueda, pues esa necesidad se vea cubierta. Vale. Lo que pasa es que, claro, en este síndrome hay gente que llega a niveles insospechados de envenenarse a sí mismo o de pasar por pruebas súper dolorosas y peligrosas, nada más que por esa atención médica. ¿Y en qué se diferencia el Munchausen del Munchausen por poderes? Porque el Munchausen por poderes le hace daño al otro. Vale. Es más, es una de las... por ejemplo, cuando yo estuve rotando en servicios sociales, recuerdo que la hoja simia, que es la hoja que tú a veces hay que rellenar cuando piensas o crees que puede haber, o hay que abrir un protocolo de tema de maltrato infantil, está ahí recogida. Porque hay muchos padres dentro de este síndrome. Son padres que envenenan o generan enfermedades o malestar a sus hijos como para generar este vínculo de dependencia y siempre ser cuidadores de ellos. Wow. Hay una película que va sobre eso, ¿sí?, que fue un caso real, que fue una chica que la madre como que la envenenaba y la chica no podía andar, tenía problemas en la vista, se le caían los dientes, estaba súper mal. Han hecho documentales y películas sobre esto. De hecho, yo recuerdo un capítulo de House. ¿Sí? Que salía un caso de síndrome de Munchausen. Sí. Recuerdo yo eso. Sí, pues sí. En este caso además es brutal porque, claro, ella acaba matando a la madre para poder sobrevivir y salir, pero hay que tener en cuenta que la madre la hizo dependiente en todo, o sea, ella tenía una sonda, no podía hacer nada sola. Y ella empieza como a sospechar y empieza a no tomarse la medicación y empieza como a recuperar ciertas características que antes no tenía. Y ella intenta como hablar pues con la gente de fuera del contexto, pero claro, la madre nunca la dejaba sola. Y cada vez que se hacía, porque obviamente cuando tú llevas mucho a un niño a un hospital, hay una alerta sanitaria y lo que suelen hacer este tipo de padres que tienen estos síndromes es que cambian de hospital. Claro. Bueno, no solo tiene que ser con hijos, también puede ser con tu pareja y tal. Pero es como muy característico con hijos. Y lo que pasaba es que esa chica iba y tú buscabas un historial médico y recuerdo que en la película, y que está basada en el caso real, como que la médico que la atiende como que ya empieza a ver como que algo no cuadra y empieza a llamar y empieza a ver como que hay un patrón raro. Total, al final como que la realidad es que la chica mata a la madre y acaba en la cárcel, ella. Porque aunque es por defensa propia, pues acaba, y hace poco como creo que revisaron el caso y salió hace poco. Ostras. Sí. Yo creo que en House fue algo parecido, de que el House como que empezaba a investigar los antecedentes de esta, porque sí, igual era en una madre que como que acudía mucho con su hijo al hospital, y House como que empezó a sospechar, vio los antecedentes, vio que había pasado por varios hospitales. Claro, que tiene un patrón. Sí, el patrón brutal. Es increíble. Es increíble. Sí. Es más, a ver si luego busco la película concreta y el caso concreto y lo ponemos vale. Aquí en los títulos. Estará aquí, claro. Quizás. Sí, y si no lo ponemos pues en redes sociales, en Instagram o algo, hacemos un post para hablar de eso para la gente que a lo mejor solo nos pueda oír. Claro. Y que le echen un vistazo. Vale. Otros delirios, ¿no? Aparte del síndrome de Munchausen, del de Capgras, del de Fregoli, hay uno que a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos investigando, y era el síndrome de Jerusalén. Ah, sí. Porque de repente tú ves el síndrome de Jerusalén y a mí la primera imagen que se me viene es Jesucristo, ¿no? Y cuando estuvimos investigando, en realidad algo que ver con Jesucristo tiene que ver. Hombre, el síndrome del Mesías. Claro. El síndrome de Jerusalén es como aquel síndrome en el que hay una creencia de que eres o el Mesías o tienes un papel muy importante en la segunda venida de Jesús, ¿vale? Y suele producirse, como su propio nombre indica, sobre todo en Jerusalén. Los peregrinos que van. Claro, sí, pero bueno, digo en la ciudad de Jerusalén. Sí, pues los peregrinos que van a Jerusalén. Claro. Y en sitios por los que Jesús deambuló
durante su vida, ¿no? Sí, es más, recuerdo haber leído que si tú te acercas al Muro de las Lamentaciones, que es uno de los sitios a los que van los peregrinos, Claro. te encuentras muchísimas afirmaciones del síndrome de Jerusalén. Yo soy el Mesías, yo voy a cambiar el mundo, yo he venido para tal cual, y hay muchísimas cosas escritas sobre el tema. Yo hace poco leí también que ha habido como muchas desapariciones en esas zonas y que lejos de pensar que bueno, que a lo mejor se han caído o se han muerto tal, hay cierta tendencia a pensar que se han recluido en un sitio esperando a la segunda venida de Jesús. Porque hay un sentimiento de, por ejemplo, hubo en 2000, creo que fue 2012, sé que ha sido entre la década del 2010 y el 2020, de un chico que, movido por que no sé si había leído un verso específico de la Biblia o haber leído la Biblia, de repente como que hay una especie de llamada de decir, vale, pues tengo que ir a Jerusalén o tengo que ir a la zona donde Jesucristo estuvo, ¿no? Y es en ese momento donde hay una creencia real de voy a tener un papel importante en la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús resucite, yo voy a ser alguien importante en este evento. Sí. ¿No? Y también tenía que ver también con este delirio de grandeza, ¿no? De quizá voy a ser como alguien súper importante. Pero fue muy curioso encontrarme con este síndrome. Sí, porque además recuerdo no solo leer lo del Muro de las Lamentaciones, sino que había muchísimos peregrinos, pero miles y miles y miles, que acababan en salud mental allí en el hospital, ingresados, internados, vamos, por este síndrome. Por este síndrome, ¿no? Sí, que tú te puedes ir encontrando por Jerusalén, tú vas andando y te vas encontrando en la calle y tal, a personas que de repente empiezan como a tener estos síntomas, que pues son síntomas como de alteración a nivel de comportamiento y como nerviosismo, y empiezan como a hablar raro, con palabras extrañas, y que de repente le empiezan como a dar la palabra y tal. Claro. Fíjate, esto no estaba en el guión, pero te lo voy a mencionar. Vale, bueno, sí, aquí siempre nos pasa lo mismo, Sí. porque lo de la película tampoco, en fin. Síndrome de Jerusalén. Sí. ¿Sabes qué es el síndrome de París? ¿No? Vale. El síndrome de París lo suelen tener los turistas japoneses que vienen a París. ¿Por qué? Porque cuando los turistas japoneses vienen a París, vienen con las expectativas de lo que se les ha montado que es París, con la ciudad del amor, una expectativa gigante de la Torre Eiffel, del ambiente que hay en París, y como las expectativas muchas veces, yo no sé si habéis estado en París, no es para tanto. Pero cuando... Es bonita. Bueno, depende, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, París tampoco me parece la ciudad más bonita de Europa. Hombre, no, más bonita ¿sabes? de Europa no, pero bueno, que tiene eso. su encanto. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora mismo con el tema de las chinches y eso, a lo mejor no. Ahora mismo a lo mejor no es la mejor ciudad a la que ir a visitar ni nada, ¿no? Pero... Bueno, eso, a lo que me refiero. Que venían a París y entonces, como las expectativas no se correspondían con la realidad, sí. De repente entraban en estados ansiosos, y de hecho hay un teléfono de asistencia, te lo juro, hay un teléfono de asistencia de que la embajada japonesa o la embajada asiática de China tal les da a estos turistas japoneses para que intenten tener como unos primeros auxilios psicológicos. Es que la mente es increíble. Es una locura. Me encanta, de verdad. Sí, pero es... no me imagino trabajando, ni leyendo, ni estudiando otra cosa que no sea esta, te lo juro. Es que me parece alucinante. Pero bueno, eso, qué pasada. Que me ha acordado por lo de síndrome de Jerusalén y me parecía que era guay. Vamos a pasar a síndromes, ya que estamos hablando de ciudades y tal. ¿Qué te parece si pasamos a síndromes culturales? Vale. Porque la cultura de cada país, sobre todo en culturas tribales, tiene mucho de esta mitología, de este comportamiento colectivo que muchas veces hace que se produzcan algunos delirios colectivos que son como todavía más extraños que los individuales, ¿no? Porque ya no se implica solo a una persona, sino que hay varias personas que comparten la misma creencia. Claro que aquí es importante
clarificar eso, porque yo antes he comentado el tema del delirio individual, que no hay una causa cultural que lo lleve, Sí, pero a sí. nivel individual, pero cuando hablamos de delirios colectivos, sí que es verdad que muchas veces sí que hay Sí, claro. esta característica. Ujú. Pero bueno, es para no contradecir lo Sí, anterior. vale. Pero bueno, eso, que vamos a hablar de uno de mis síndromes culturales, creo que más curiosos para mí, ¿no? Que es el síndrome de Coro. ¿Qué es el síndrome de Coro, Cristina? Wow, el síndrome de Coro es creer Ujú. que se te están cogiendo Los genitales. los genitales, totalmente, sí, sí. Es que digo, bueno, se están escogiendo, están desapareciendo o te lo han robado, Vale. ¿vale? Entonces, uno de los síndrome de Coro, creo que yo fue más fuerte, fue cuando se pensara un grupo, porque no recuerdo muy bien si fue por... Estas tribus suelen estar en Asia y En África. Asia, sí, vale, Asia, Asia y África, sí, África. pues no sé yo muy bien Sí. concretamente, pero se hizo muy famoso, uno de los casos más famosos fue que decían, a ver, porque esto es complicado, Vale. A ver. que o sea, los espíritus de zorros femeninos, Vale. ¿vale? Que está basado en la cultura china, Sí. ¿vale? Como que se transformaban en femme fatal, Vale. iban secuestrando los penes a los hombres y se los Guau. llevaban. Claro, es que es tan surrealista que entiendo que a la hora de contarlo, Claro, digo, ¿cómo lo cuento sin parecer en plan? entiendo, claro, Sí, sí, sí. que a la hora de contarlo entiendo que genere como esto de a ver si lo que voy a decir tiene algún Tiene sentido. sentido. No, pero sí, totalmente. Además, pero muchísimos jóvenes, porque fue en un grupo Ujú. joven. Claro, según leí yo, este síndrome de Coro también tenía su origen en tribus en las que el tamaño del pene se relacionaba con la fertilidad. Entonces era como, si me roban el pene, de repente soy menos viril, tengo menos fertilidad, entonces aquí se generaba como este sentimiento de cuidado con mi pene, Claro. que nadie me robe el pene. Sí, total, pero me parece tan increíble porque vale, yo entiendo el tema, ¿no? Que puede ese miedo, esa ansiedad, ese malestar tan grande y además lo que yo leí eso es como que tú empiezas como a verlo más pequeño, porque claro, el síndrome de Coro como que tiene como varias variantes, ¿no? Ajá. O varios ejemplos a nivel cultural. Uno es el de los espíritus de zorro femenino, que me parece una pasada porque dices tú, madre mía, es que literalmente... Es que me parece increíble. No tengo otra palabra. Pero porque yo puedo entender el hecho de sentir como que se te están cogiendo los genitales. Sí, porque hay sí. veces que tú puedes entrarte en la paranoia, alguien te dice algo de que tu nariz es grande barra pequeña, tu pecho es grande pequeño, o incluso, ¿no? Y de Tus repente como que genitales lo o tus ves penes. todavía. Y tú empiezas a mirarte y de repente lo ves o como muy grande o como muy pequeño. Sí, sí, Yo sí. eso, como que es en la línea, dentro de lo que es el delirio, ¿Vale? dices tú... Puedo llegar a entender que Ujú. poco a poco, más lo cultural, más tal, y más el tema del origen que no se sabe muy bien claro, puedo entender como que eso lleve a eso, ¿no? ¿Vale? Vale. Pero ya cuando metemos temas como espíritu zorro femenino, Ya. que se transforman en femme fatal y van robando penes en las aldeas o en las tribus, me parece Sí. alucinante. Increíble. Bueno, es más, uno de los síndromes de Coro fue una mujer que entró en histeria colectiva e intentaron como castigar a una mujer porque había robado El pene a el un pene a comerciante. un comerciante, ¿verdad? Que fue otro caso también súper llamativo. Sí, fíjate, ¿eh? Que hablamos de robo, porque cuando hablas tú de empequeñecimiento, Claro. como que vale, pero que te lo roben. Claro, ¿Sabes? que no de lo repente termino. digas, no, No lo tengo. me he quedado. De Me lo hecho, robo. en el síndrome de Coro, con el tema de los robos, había mapaches, aparte de zorros femeninos, mapaches que iban robando penes. Es que en una tribu africana Qué estaba pasada. la creencia de que había mapaches que iban robando penes. Porque además es que esas personas que les pasaba esto y no entraban en este síndrome, literalmente los veían. Claro. Cómo se lo robaban. Que me parece increíble la mente, te lo juro. Es que me parece una Pero pasada. fíjate que a nivel colectivo, a lo largo de la historia, había como muchos episodios de epidemias, Sí. ¿no? Y que esta histeria colectiva no es solo por zonas tribales o por zonas tal, sino No. que ha habido, por ejemplo, epidemias de risa en las que
en las que... Vamos a contar esto. Sí, sí, sí. Epidemia de risa y de baile. Increíble. Nueva York. 2000, 2000... 2002, 2012, por ahí. Siglo XXI. Sí, vale. Siglo XXI, es decir, Hace nada. Estamos en este siglo. Sí, sí, literal. ¿Vale? 3 chicas empiezan a reírse, ¿vale? Empiezan con un ataque de risa, ¿vale? Y esto, de manera puntual, empieza como a afectar a más alumnos, hasta que llega un momento en que un 18 de marzo de X años se cierra el colegio porque no sé si había más de 200 afectados. Claro, porque ya no solo era la risa, sino recuerdo que también hablaban como de una ansiedad muy elevada, que las personas veían como que había... Sí, no como que les hablaba. Sí, que... alrededor como sí, de sí. la cabeza, como o veían cosas o oían cosas que le decían, o sea, y que todo empezó eso, el contagio. Claro. Y casualmente, y lo interesante fue que los adultos, en plan, porque eran un instituto, ¿no? a las personas no les pasó, solo se fue contagiaron. a nivel de alumnado. Sí. Vamos, que cerraron durante 2 meses. 2 meses cerraron el colegio Por hasta eso. que en mayo volvieron ya sin ninguno, pero se volvieron a contagiar como 57. Otra vez. No estaba todavía. Claro, ¿Qué pero pasaba? lo importante que es y lo poderoso que es el componente cultural. Porque en otro caso, Estrasburgo, sobre el siglo XVI, hubo una epidemia de baile en la que la gente empezó a bailar y hubo una histeria colectiva en la que no pudieron parar de bailar e incluso hubo fallecidos. Hubo muertos, sí, Hubo muertos. Sí, sí. Es decir, que lo importante que es a nivel cultural, ¿no? Además, ten en cuenta que es como las pescadillas que se muerde la cola. Claro. Porque tengo la ansiedad de que no puedo dejar de bailar, eso me genera aún más ansiedad, eso hace que no pare y eso hace que acabe muriendo. Por ejemplo. Sí. Pero fíjate, y estos dos los contamos sobre todo para quitar como el estigma de que solo pasa en culturas tribales. Ah, no, para nada. Que nosotros hemos empezado por ahí, claro, pero porque ha sido como hemos hecho el guión, pero nada. Porque totalmente. Es verdad que estos síndromes suelen aparecer en culturas tribales donde la mitología tiene tanto peso que influye mucho en la vida social de la persona, pero que ni mucho menos pasa solo en culturas tribales de Asia y África, que Estrasburgo y Nueva York no son culturas tribales, ¿sabes? Totalmente. Hablando de la mitología, está el Wendigo, ¿no? Que era cuando piensas que ha sido poseído por un monstruo caníbal gigante. Sí. Es que increíble. Porque además es súper interesante porque la persona que siente que ha sido poseída por este monstruo gigante tiene deseos, claro, de canibalismo y ve a las personas como... Ay, creo que eran como mapaches. Castores blancos. O sea, ni siquiera ve a las personas, ve a castores blancos que, claro, que tiene que comerse. Y que además esa persona, obviamente, pues como en el resto, una sintomatología ansiosa, de angustia, demás, le echan inclinen porque no pueden evitar querer comerse a esos castores blancos, que realmente son personas. Claro, y esto provoca canibalismo, o sea, es brutal. Wow. Vamos a ir acabando. Pero antes, hablando de posesiones. La posesión. Vamos a hablar de la posesión. Vamos a acabar con la posesión. Sí. El sentimiento de estar poseído. Es otro síndrome. Cuéntame. ¿Qué pasa cuando estoy poseído? ¿Hay un demonio dentro de mí? Bueno, es que el síndrome de estar poseído es una de las características que tiene. Bueno, es que se hizo famoso un caso concreto de un chico, Robbie, que le hicieron 67 exorcismos. 67 exorcismos. 67 exorcismos, claro. Porque empezó a tener como ataques, lo que ahora sabemos que son ataques epilépticos. Pero que en aquella época... No, porque este caso fue lo que inspiró a la creación del Exorcista, la película. La película. Claro, creo que este caso es, si no me equivoco, de 1949, quiero recordar, ¿vale? Pero más o menos esa fecha. Claro, obviamente la información que había sobre la epilepsia y esas cosas era muy pequeña. Entonces, claro, lo llevaron al médico y a psiquiatría y eso, no supieron qué era y la familia era bastante religiosa
Entonces pues llamaron a un sacerdote y estuvieron haciendo el exorcismo y al parecer como que cada vez iba en estas crisis que tenía, ¿no? Del demonio poseyéndole, tenía un lenguaje súper obsceno y empezaba como a romperse la ropa y empezaba a tener conductas totalmente de persona poseída. Sí, claro. 100%. Dios. Sí. ¿Y se descubrió el origen de eso? Es decir, el por qué, la causa. ¿El origen de lo que le pasaba al chico o del origen de ese delirio? Que yo sepa, no. Que yo sepa, en este caso, fue como algo que quedó un poco en el aire. Que se entiende que ahora seguramente tendría algo que ver a nivel neurológico. Claro. Pero en ese momento era inviable. Sí, de hecho, cuando las primeras explicaciones de lo que era una posesión, había muchos componentes esquizofrénicos, como muchos componentes de... Claro, como seguramente pues eso sería... Pues ten en cuenta que muchas veces las crisis de epilepsia y tal hacen que tenga una lesión cerebral y hay ciertas lesiones cerebrales que producen, por ejemplo, esquizofrenia. ¿No? Claro, entiendo yo que estaría teniendo rasgos psicóticos. Sí. Pero claro, en ese momento la información que se tenía... Pero es curioso cómo... Pero bueno, a día de hoy todavía hay síndromes en plan de personas a día de hoy que piensan que están poseídas. O sea, que hablamos de hace un tiempo, pero que pasa. Es más, no hay como una investigación de una psicóloga, ¿no? En plan, con un tema de universitarios y tal. ¿Tú te acuerdas del tema? Elizabeth Loftus. Sí, pero fíjate, esto vamos a ir grabando el episodio porque ya que ha sacado el tema de Elizabeth Loftus, que fue una psicóloga que estudió la implantación de recuerdos falsos, sobre todo también relacionados con el exorcismo. Esto lo vamos a comentar en el episodio siguiente, ¿vale? Que va a ser el episodio especial de Halloween. Sí. Esto ha sido una pequeña introducción. Y van a ser de experimentos sociales. Sí, experimentos psicológicos, curiosos, que incluyen también todo esto, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Esperemos. Que os haya gustado. Cualquier comentario, duda, aportación que queráis hacer de temas, sobre incluso si conocéis pues más síndromes que queráis hablar de ellos, pues... Si os gustaría otro especial hablando de síndromes psicológicos extraños, si os ha gustado este episodio y decís, hostia, pues intentar hablar de este síndrome en concreto, tal o cual, pues ya sabéis, TikTok, Facebook, no, Instagram. TikTok, YouTube, Spotify, ahí estamos siempre, ¿vale? Vale, muchas gracias una vez más. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.